Muy buenos días, desde la Asociación GPS les doy la más cordial bienvenida a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 11 de abril del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el libro de Job capítulo 38. Job capítulo 38. Bueno, así como vimos el día de ayer que los tres amigos de Job, los mayores, los llamados Elifaz, Bildad y Sofar, están interviniendo durante casi todo el libro, disertando con Job. Em, y ayer vimos en la lectura que apareció uno más joven se llama Eliú, en el capítulo 34, y quien expone haber actuado con cierta prudencia esperando que los mayores dieran em, pues en el clavo de la situación que estaba viviendo Job, pero él con sensatez, con un poco más de sensatez que los demás, pues expone, por decirlo de alguna manera, la justicia del Señor. Pero en el capítulo 38, también después de un silencio de casi todo el libro, aparece la voz que se estaba necesitando que apareciera y es la voz del Señor. Podríamos decirlo que entre los capítulos 3 y 31 hay un absoluto silencio del Señor. Al principio, pues hay una intervención de Él cuando en esa conversación compleja que tiene con el enemigo, pues permite en su soberanía que sea tocado Job, que sea probado Job. Pero después de todo, cuando ya empiezan a hablar los amigos y Job, pues el Señor simplemente, me imagino, está expectante a ver ellos a qué van a llegar hasta que el Señor interviene ya en el capítulo 38 y de aquí en adelante hasta que termina el libro de Job. Bueno, aquí hay muchas cosas que podemos aplicar, que podemos entender, y es que en verdad a veces nosotros mismos no permitimos o no nos damos la oportunidad de escuchar al Señor. Tantas voces, las nuestras, las voces de los demás, y el Señor, una vez más mostrando su extraordinaria paciencia. El Señor no cae en nuestro juego, ¿sí? El Señor simplemente está aguardando en su pertinencia el momento preciso, el momento oportuno para intervenir. En el capítulo 38, algo también muy particular, si me pueden acompañar a la lectura en la Biblia, en el capítulo 38, versículo 1 dice, entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino y dijo, pero ya de entrada, este es un caso particular. Si ustedes se acuerdan de Elías Tisbita, el profeta de la época de los reyes en Israel, Elías Tisbita, después de que tuvo una confrontación directa con los reyes de Israel y sus profetas, los profetas de Baal y de Acera, la esposa del rey Acab, Jezabel, lo amenaza y Elías huye al desierto y estando en el desierto, deprimido, deseando la muerte, sintiéndose solo, sin sentido, sin propósito, perseguido, no sé, tal vez frustrado, no lo sé. De nuevo, él dijo incluso deseando la muerte. El Señor se aparece a Elías y hay una escena muy particular y es que en el pasaje, eso está en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, dice que el Señor se le presentó a Elías, o más bien hubo unos fenómenos, ¿sí? Un terremoto, hubo fuego, hubo vientos huracanados, pero dice que el Señor no se le presentó a Elías en ninguna de estas manifestaciones, digámoslo así, impactantes, fuertes o incluso violentas,
sino que el Señor le habló a Elías desde un silbo suave y apacible, ¿sí? Eh, Me llama mucho la atención porque, bueno, el alma de, de Elías experimentaba soledad, estaba acongojado, desanimado. Era un tema más como de su alma atribulada y le habla con una tranquilidad, es la percepción que me da esta lectura, una dulzura, una ternura de parte de Dios para consolar, para acompañar, también, sin duda alguna, para corregir a Elías. Pero en este caso a Job no le va a hablar como con esa tranquilidad, sino que le va a hablar desde una manifestación y desde un fenómeno un poco más agresivo, que es un torbellino. Un torbellino puede ser, o la palabra utilizada, caar, puede ser también una tempestad, un huracán. O sea, a diferencia de Elías, que le habla desde un silbo suave y apacible, a Job, seguramente en la turbulencia que está experimentando Job y sus amigos en toda esta disertación confusa que no parece que los esté llevando a nada, pues aparece el Señor para poner sus puntos, ¿sí? Para poner las cosas en su lugar. Así que esta primera, en el principio, el Señor empieza a tener un discurso con unas preguntas a Job, unas preguntas que tienen que ver con los fenómenos naturales, ¿sí? También es muy interesante ver pues consignado en estos pasajes como la cosmovisión que se tenía del mundo, cómo se percibía. Y el Señor empieza entonces a cuestionar a Job sobre su conocimiento, sobre su poder, qué tanta intervención tuvo Job en la creación. Y estas preguntas, pues que no está esperando necesariamente que Job la responda, le cuestiona, bueno, ¿usted dónde estaba? ¿Sí? Está el Señor describiendo su soberanía, su autoridad, su poder absoluto sobre todas las cosas creadas y, y de alguna manera está llevando a Job a que comprenda que él no está y su superioridad moral, ni la de él ni la de sus amigos, que sin duda alguna sentían una superioridad moral respecto a Job, pues no tiene nada, nada de validez delante de toda la grandeza, el poder y la soberanía del Señor. En este discurso, el Señor incluso va a hablar de algunas criaturas que aparentemente son explicaciones acerca de fenómenos que se supone que no tienen control, que nadie tiene soberanía, poder y autoridad sobre ellas, y el Señor está reforzando esta idea de que Él es el único todopoderoso, el único que tiene todas las fuerzas sobre las cosas creadas. Mm, y en todo esto el Señor pues no está justificando el sufrimiento de Job, eh, tampoco da detalles de las causas del sufrimiento de Job, simplemente está mostrando que Él, el Señor, tiene toda la capacidad y el poder de, de crear, de volver a ser, de restaurar, que en últimas es lo que de alguna manera Job pudo haber perdido. La situación que vivió Job, y más que la situación, porque fue compleja, pero Job cayó en una dificultad en la que solemos caer nosotros, que puede ser más común de, eh, de lo que pensamos, y es que si bien habrá situaciones adversas, le damos mucho espacio a la mente, ¿sí? Y le damos muchas vueltas más a las cosas, a otras voces, eh, a, a perspectivas diferentes a las del Señor y no hacemos el ejercicio de conocer, de comprender al Señor, de acercarnos a Él. Claro, ¿qué es más fácil? Escucharnos a nosotros mismos. Es mucho más fácil dar vueltas en la cabeza. Es mucho más fácil escuchar a otros que atender al Señor. Y yo creo que lo que le hizo mucho daño a Job fue que, aunque él mantuvo una postura adecuada delante del Señor, o sea, él contra el Señor abiertamente no tuvo una rebelión, eh, Job cayó en el juego de los amigos, ¿sí?
y pudo haber venido más fácil al Señor, pudo haberse humillado sin tratar de encontrar una razón en su lógica. Ese es un gran problema. Nosotros intentamos darle explicaciones a las cosas en nuestra lógica, en, en, en lo que a nosotros nos parece. Pero ¿qué tal si hiciéramos un poco más de silencio y pudiéramos venir ante el Señor, como también aconseja el mismo libro de Eclesiastés, que cuando vengamos delante del Señor debemos estar más prestos a oír que a hablar, ¿sí? Pero a oír al Señor, ni siquiera oírnos a nosotros mismos, ni siquiera, pues hay que acallar el alma, ¿sí? Como dice algunos salmos, hay que acallar el alma, ¿sí? Hay que silenciar el alma para poder escuchar la voz del Señor. Así que vemos que en su soberanía el Señor empieza a hablar con Job desde el torbellino y si ustedes siguen la lectura, él está en todas estas preguntas confrontando la capacidad de Job. Bueno, Job, estuviste presente en esto, en esto, en esto, ¿cómo? Y es extraordinario cómo explica fenómenos, ¿sí? Desde una idea teológica, cómo el Señor sustenta todos los fenómenos de la creación. Lo dice el mismo apóstol Pablo, las cosas son de Él, por Él y para Él, porque Él las crea, porque Él las sustenta, ¿sí? Pero son además o volverán a Él para su bendita gloria. Así que va pasando de fenómenos naturales a cosas también un poco más tangibles. Y, y en el capítulo 42, ¿sí? Eh, bueno, solo hay una, en el capítulo 40 hay una, digamos, una pequeña respuesta de Job en el versículo 3 y 4. Job dice, le dijo Job al Señor y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Es espectacular, o sea, ya venimos desde el capítulo 38, el Señor, pregúntele, pregúntele. Y Job le dice, no, pues es que dígame yo qué le puedo decir. Y hace un acto de prudencia, de sensatez, de sabiduría, como quien dice, yo como no puedo controlar mi boca, como no puedo controlar mis palabras, lo más sensato es que ponga la mano sobre mi boca. Como quien dice, si no tengo nada bueno que decir, lo mejor es que me quede callado. Ya Job están calando las palabras del Señor, ¿sí? Y entiende que nada va a lograr con tanta palabrería, nada va a lograr es como si hiciera lo que llamábamos un voto de silencio, ¿sí? Es entender que por más que él tratara de dar explicaciones a las cosas, no, simplemente no tiene la sabiduría, no tenemos la sabiduría y el que hace silencio, pues tiene mayores posibilidades de poder escuchar al Señor. El que acalla su alma tiene más posibilidades de escuchar la sabiduría divina para poder ser orientado en estas situaciones. Bueno, después del versículo 4, del versículo 6 en adelante, el Señor sigue hablando con Job hasta que Job vuelve a aparecer en el capítulo 42. En el capítulo 42, y ya responde el Job, y quisiera que lo viéramos. Yo sé que esto corresponde a la lectura de mañana, pero pues quisiera cerrar el libro de Job. Y dice, le responde Job al Señor y le dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Sí, ya que hay una postura diferente, yo creo que Job, después de escuchar todo esto, agradecería incluso estar vivo, ¿sí? Eh, claro, Job lo perdió mucho, Job llegó a desear la muerte, pero ya viendo todo esto, esta manifestación del Señor, eh, todos los que somos creyentes, Em, creo que hemos tenido un anhelo, una necesidad y es poder conocer y entender al Señor. Creo que después de que superamos esa relación conveniente con el Señor, que es natural, cabe dentro de lo normal, la mayoría de las personas llegamos al Señor porque tenemos una necesidad puntual, porque tenemos alguna dificultad, porque tenemos alguna crisis. Pero cuando venimos al Señor, sea cual sea la razón o el motivo, y empezamos a caminar de su mano y empezamos
como a ver más allá de ver suplir esa necesidad o recibir la ayuda en esa dificultad. Hay un anhelo y es poder crecer en el conocimiento, es poder entenderlo, ¿sí? Sí tenemos un anhelo de poder disfrutarlo más. Y para Job esto es extraordinario, porque aunque Job creía tener un conocimiento sobre el Señor, en esta experiencia es como si toda nube todas las inquietudes, es que le está dando las respuestas a todas las posibles inquietudes y, y se le abre todo el panorama. Entonces la perspectiva de Job cambia completamente y dice el versículo 2, imagínate, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y dice el 3, tomando las palabras con las que el Señor empieza este discurso en el capítulo 38, dice el versículo 3, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y dice Job en el 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. No, espectacular. O sea, aquí Job es como si de verdad le hubieran quitado el velo de los ojos, el tapón de sus oídos, esa coraza que recubría su corazón y entiende, antes agradece, ¿sí? Pues yo no te conocía, en verdad yo no te conocía, claro, porque el conocimiento de Dios generalmente nos lo construyen, ¿sí? El conocimiento de Dios, ay, hay tantas cosas en las que el ser humano ha intervenido y ha puesto su mano que altera el verdadero conocimiento del Señor, pero Job estaba tan completamente vulnerable y no tenía nada más que tuvo la oportunidad maravillosa de conocer al Señor. Job tenía una certeza de que su redentor existe, eso lo leímos hace unos días, de que su rescatador existe, pero no le conocía, como está diciendo acá, yo antes había oído de ti, pero es que ahora mis ojos te ven, ¿sí? Y aquí confirma algo que es un tema que está en la Biblia sobre la fe viene por el oír, la fe, como se dice, los ojos de la fe son los oídos, no hay manera de que la fe venga por lo que vemos, ¿sí? Pues se acuerdan de Tomás cuando dice, si yo no viere, si yo no tocare las heridas de sus manos, no creeré. Y el Señor dice, bienaventurados los que sin ver creen, porque es que esa es la base de la fe. La base de la fe está en oír la palabra del Señor. Y Job dice, yo de oídas te había, o sea, yo te conocía solo a través de mis oídos, pero es que ahora te puedo ver, porque mi fe se ha depurado, porque mi fe se ha purificado, como dicen los salmos también, como el fuego que prueba el oro, que lo purifica, porque cuando el oro es pasado por el fuego pasan dos cosas. Uno se purifica, el oro puede recibir impurezas con el pasar del tiempo, pero además el oro cuando pasa por el fuego es moldeable. El oro, sabemos que no sé si es el más, pero es uno de los más finos minerales. Y y el oro con el fuego, uno se purifica, pero también se vuelve moldeable. De alguna manera el fuego, la aflicción, la dificultad que experimentó Job era para consumir esa escoria, ¿sí? Esa impureza que se le pega al oro, pero también para hacerlo moldeable, para, para poder estar, como nos enseña Jeremías, aquí en aquella imagen del alfarero, para ser moldeable en las manos del alfarero. Y dice Job, en verdad, yo no te conocía, ahora te puedo ver y yo me arrepiento en polvo y ceniza. En el versículo 7, estoy en el capítulo 42, aconteció que después que habló el Señor estas palabras a Job, el Señor le dijo, esto lo vimos ayer, reprende a sus amigos. Aquí es cuando Job intercede por sus amigos, ¿sí? O sea, el Señor ya como que, digamos de alguna manera, se ganó a Job, ¿sí? Con todo este discurso, se ganó a Job, restauró a Job, levantó a Job. Y miren que
que cuando estoy hablando de que restauró a Job, restauró su espíritu, que ya fuera consciente de nuevo, lo despertó. O sea, por fin, después de todos los discursos, Job despertó. ¿Y despertó con qué? Con la palabra del Señor. No despertó con los elocuentes discursos de sus amigos, no despertó con la experiencia de los amigos, ni su propia experiencia, ni sus propias palabras. Despertó con la palabra del Señor. Es el milagro del efecto de la palabra del Señor en una persona. Fue el mensaje divino el que confrontó, el que redargulló, el que corrigió, el que despertó a Job. Y Job, mire, después de todo lo que vemos, hablándolo, tratando de darle una dimensión, 42 capítulos, y en los últimos 3 capítulos o 2 capítulos, el Señor hace lo que todos estos no pudieron hacer en todo, ¿sí? Entonces, aquí además el Señor de restaurar a Job en su espíritu, en su alma, también, pues en su bondad, en su amor, en su misericordia, hace lo propio con sus amigos y es donde los exhorta y Job dice que cuando experimenta que el Señor le ha liberado, también ora por sus amigos y el Señor quita su aflicción. Dice luego en el 11, vinieron a él todos sus hermanos, sus hermanas, todos los que antes le habían conocido y comieron con el pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que el Señor había traído sobre él y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Vea, no estaba tan solo Job, ¿sí? Solo que tenía que estar en este proceso, a pesar de que él sintiera la soledad, era un proceso que tenía que lidiarlo de esta manera. Ojo con el 12, y bendijo el Señor el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera, bueno, no vamos a entrar en los nombres de los hijos de Job, pero dice que el Señor, y es muy importante el 12, y bendijo el Señor el postrer estado de Job más que el primero, y describe cuáles fueron las añadiduras que el Señor trajo. Ahora, ¿ustedes creen que después de todo esto, de lo que vivió Job, qué era y cuál era el tesoro más grande? Todo esto que el Señor le añadió, como dice el Evangelio, estas son añadiduras, o el haber conocido al Señor. Yo creo firmemente que tuvo que haber sido el conocer al Señor. Creo que la perspectiva de Job después de esto fue completamente diferente. Y, y esa debería ser una buena oración, una buena petición al Señor, que nos ayude a escucharlo a Él, a entenderlo a Él, que nos ayude a, por el poder y el efecto de su palabra, a despertar, ¿sí? A salir de ese estado, puede ser, no sé, de lamentación, de frustración, de tristeza, de culpa, de miedo, de tantas cosas que el enemigo ha querido hacer. Y el enemigo con todos sus matices ha querido destruir, como dice el Evangelio de San Juan, matar, hurtar y destruir. Pero como dice el mismo Evangelio de San Juan, en el mismo versículo 10 del capítulo 10, el Señor ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Es la palabra del Señor, es la presencia del Señor, es la obra del Señor, la que nos restaura, la que vuelve a hacer las cosas de nuevo, la que nos levanta, y es la intervención divina la que nosotros necesitamos. A veces creemos que es la ayuda de otras personas, que son otro tipo de milagros, pero el milagro que transforma es el encuentro personal que tengamos con el Señor. Oremos, oremos. eh, y cualquiera que sea nuestra situación, condición, cualquiera que sea nuestra realidad presente, todos tenemos necesidad, una necesidad profunda del Señor, una necesidad profunda del Señor que lastimosamente a veces camuflamos, escondemos con otro tipo de necesidades. Yo te necesito, Señor. Esa es una muy buena y sensata oración. Decirle y expresarle
cuánto le necesitamos. Sin ti nada soy en este mundo. Sin ti nada puedo yo hacer, Señor. Mi alma tiene sed de ti, decía el salmista. Mi carne, mi cuerpo también te anhela, Señor. Y si estuviera en una tierra seca y árida, allí vería tu poder y tu gloria, Señor. Tu misericordia es mejor que la vida. Y yo te pido que en esta mañana, como dice la Escritura, prolongues tu misericordia. Que conforme a ese amor eterno que nos tienes, prolongues una vez más tu misericordia. Sálvanos ahora, Señor. Oh, sana, sálvanos ahora. Rescátanos, líbranos. Una sola palabra tuya bastará para sanarnos, para liberarnos, para que despertemos, Señor. Para que, como entendió Job, Señor, tú eres el único soberano y todopoderoso. Job dijo, yo conozco que todo lo puedes y no hay pensamiento que se esconda de ti. Y tú eres el único que puede traer la luz a nuestro corazón y a nuestra mente. En verdad, ¿cuántas veces hablamos lo que no entendemos? Cosas que son extraordinariamente maravillosas, pero que no las comprendemos. Por eso, Señor, yo te pido hoy, como te suplicó Job, enséñame, Señor, enséñame tus caminos y afirma mi corazón para que tema tu nombre. Dígale así, Señor, enséñame tus caminos. Yo necesito, yo quiero conocerte. Yo anhelo conocerte. Sin ti nada soy en este mundo, Señor. Sin ti nada yo puedo hacer. Yo te necesito. Dígale así, ¿cuánto le necesita? Por favor, yo te necesito, Señor. Yo quiero conocerte. Yo necesito entenderte. Yo quiero caminar de tu mano, Señor. Por eso en esta mañana te pido que tu Espíritu traiga tu luz, el resplandor de tu gloria, el conocimiento de la verdad y en tu verdad experimentar libertad. Te suplico que nos des tu bendición, Señor, para este día, para este fin de semana. Permítenos ir a nuestra iglesia, congregarnos. Tú nos exhortas que no nos dejemos de congregar. Y yo te pido, Señor, que nos permitas con el corazón, con la gratitud, la esperanza y la necesidad de ti, buscarte cada día. Gracias por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.